Empezamos entonces. ¿Se escucha bien para quienes están conectados en forma virtual? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Diego Sabat, soy profesor adjunto de la cátedra. Me pidió la doctora Molinari que diera esta clase de hoy, así que bueno, vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 9, especialmente la segunda parte relacionada con lo que es regulación de defensa del consumidor. Disculpas por la demora en la conexión, tuve un problema de tráfico, así que vamos a tratar de comenzar. Y siendo viernes, vamos a tener alguna consideración respecto del tiempo de la clase. Así que agradezco especialmente, no solamente a los que están conectados virtualmente, sino a los que estoicamente veo sentados en el aula. Así que muchas gracias. ¿Cómo? Sigue siendo martes. Pero mañana es feriado, Día del Trabajador, o sea, la verdad que vamos a dar. Y aparte para los que trabajan, para los que trabajamos, nuestro día. Así que estamos bien. Bueno, comenzamos. Como ya lo vieron con la profesora Molinari, un poco lo que vamos a ver en este capítulo 9, o de lo que se trata, es dar el marco general vinculado con lo que son los contratos de consumo. Contratos particulares, porque básicamente hablamos de un contrato de consumo, vuelvo a repasar algunos conceptos que seguramente lo dijo la profesora, pero definitivamente los contratos de consumo son aquellos vínculos contractuales en los cuales una de las dos partes intervinientes definitivamente están vinculados o ligados al consumidor. Y yendo a lo que es la regulación, el marco legal, ha sido objeto de bastante debate la conceptualización de lo que se entiende por consumidor, básicamente porque la calificación de consumidor le otorga todos los derechos y atribuciones a favor del consumidor establecidos en la norma. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué particularidad tiene que uno sea calificado como consumidor? Bueno, lo que vamos a ver, si tuviéramos que calificar lo que es este régimen normativo, tiene un régimen de tutela y garantía en una relación contractual que el legislador estima de alguna manera que tiene una parte débil y una parte que tiene un mayor poder de negociación. Por ello, la calificación o no de lo que se entiende por consumidor es relevante porque de alguna manera quien quede calificado como consumidor va a quedar amparado por este régimen de tutela, este régimen de garantía, que es precisamente la regulación de defensa del consumidor. Si nos remontamos un poquito a las bases de esta regulación, básicamente vamos a entender, y acá es importante que lo tengamos presente, que esto de alguna manera es un régimen especial a lo que es el régimen general de contratación. El principio general que regla cualquier tipo de contratación es un régimen de contratación al amparo de lo que denominamos nosotros el principio de autonomía de la voluntad. Dos partes que libremente concertan un negocio jurídico, celebran un contrato, estipulan cuáles son las cláusulas y condiciones, eso es lo que es el régimen general de contratación. Bueno, una relación de consumo tiene claramente la nota característica de lo que hablamos, de lo que es un contrato, o es un contrato de consumo, pero la particularidad es que el legislador a esta contratación en particular le atribuye ciertas garantías, ciertas condiciones en esta relación contractual en donde hay una parte predisponente y hay otra parte que es el consumidor. Y como ese consumidor, el legislador supone que tiene un menor poder de negociación o no ha participado o celebrado libremente el contrato, se supone que esta regulación que vamos a ver en forma muy general y que la encontramos en la ley 24.240, especialmente, más algunas modificaciones que fueron introducidas a lo largo del tiempo, repito, es una norma especial que viene a tutelar lo que es este régimen de consumo. ¿Queda claro hasta acá o se entiende por qué tenemos una regulación especial en materia de consumidor? ¿Cómo, perdón? El legislador asume que hay una asimetría en la contratación. Bueno,
excelente palabra. Acá su compañero lo que decía es porque hay una simetría. ¿Qué es una simetría? Es básicamente un diferente poder de negociación. Dos partes que, como lo dijimos recién, no son dos partes iguales, sino que también es una parte, digamos, que tiene un diferente poder de negociación. También, brevemente, tenemos que decir que todo lo que es la regulación de consumo, especialmente toda la regulación de la Ley de Defensa del Consumidor, también tiene amparo constitucional. En la reforma constitucional se previó expresamente la tutela del consumidor, por lo cual toda esta normativa tiene también algún beneficio o algún reconocimiento especial en materia constitucional. Dicho esto, cobra especial trascendencia, volvemos al punto inicial, la conceptualización o la calificación de consumidor. Entonces, una noción muy simple, podríamos decir que es consumidor, aquel que es parte de una relación de consumo. Bueno, ¿qué es una relación de consumo? Básicamente quedan amparados en una relación de consumos múltiples contrataciones que celebran todos aquellos que se vinculan con una parte predisponente o una parte contratante o con una parte empresaria. Piensen, si no, en una relación de compra-venta con cualquier gran superficie comercial. Piensen, si no, en una contratación bancaria cuando celebran un contrato con algún tipo de establecimiento o entidad bancaria, etcétera, etcétera. Es decir, las múltiples contrataciones que puede celebrar cualquier particular, cualquier persona individual, pueden ser calificadas como consumidor. ¿Por qué digo y por qué subrayo particular? Y acá lo hago con forma de pregunta. Una contratación entre empresas, ¿podría ser calificada como una relación de consumo o no? Y en su caso, ¿por qué? Cuando uno hace actividad principal de clientes, suponete que vos, como empresa, compras un regalo de estos de la canasta de fin de año para darle a los empleados para la vida. Está perfecta tu respuesta y la verdad que ahí te hago una pregunta. Vos dijiste recién, una empresa podría ser considerada consumidor, lo cual es cierto, siempre que, vos acabas de mencionar, que la operación bajo la cual está celebrando no forme parte de lo que es su actividad u objeto normal o comercial normal. ¿Por qué se te ocurre que esa podría ser la solución? Es correcto lo que dijiste, solamente para que razonemos por qué. Y porque, primero porque no lo va a consumir. O sea, está... Si quiere participar alguien que está conectado virtualmente, no tengo inconveniente, al contrario. Aplaudimos todos los que estamos acá. Lo va a introducir a su proceso de producción, por un lado, y por otro lado, porque pienso, porque mi parte de la ignorancia, que entre empresas el poder de negociación no es tan disímil. Obviamente, bueno, si lo tenemos multinacional contra una pyme, sí, pero que hay como una calidad ahí en la negociación. Súper correcto el comentario de su compañero. ¿Tu nombre es? Fabricio. Súper, muy bien respondido por Fabricio. Definitivamente un poco lo que dijimos recién, si dos empresas, en el marco de lo que es su operatorio normal y habitual, celebran una contratación, será una contratación que estará, independientemente de particularidades que podría tener, como lo dijo Fabricio, está al amparo de lo que sería la regulación del derecho privado en general, es decir, las estipulaciones de nuestro Código Civil y Comercial, sin tomar en cuenta, especialmente, sin tomar en cuenta las particularidades de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, una empresa podría ser calificada como consumidor, y es bastante controvertido, pero hay cierta unanimidad respecto de ello, cuando celebra una operación que escape, como lo dijo Fabricio recién, a lo que es su operatoria normal y habitual. Y en el ejemplo que dio su compañero, cuando, por ejemplo, hace una compra de ciertos bienes, por ejemplo, dijiste recién, para comprar los bienes para canasta navideña, para entregárselo, por ejemplo, lo que podría ser a sus empleados, colaboradores, etc. El ejemplo es excelente y la conceptualización que acaba de decir Fabricio es totalmente correcta, digamos, salvo ese supuesto excepcional, digamos, y me gusta el concepto que también dijeron acá, este tema de la simetría. Ahora bien, si tuviéramos, no vamos a
no vamos a desarrollar todas las estipulaciones que están contempladas en la ley 24.240 y en las diversas modificaciones que tiene, pero sí me quiero detener especialmente en algunos puntos previstos por la ley que me gustaría hacer alguna referencia particular. De vuelta, un poco para que me ayuden a razonar este punto. En el marco de ciertas relaciones de consumo, está claro que son todas aquellas contrataciones en las que intervienen particulares o este supuesto de empresa que dijo recién su compañero, digamos, hay una multiplicidad de contrataciones que se pueden celebrar. Ya lo hemos visto, digamos, en lo que es la formación de un contrato, digamos, cuando hablamos de cómo se conforma un contrato, el paso inicial, tenemos que tener en cuenta que la primera formulación contractual se formula a través, básicamente, de lo que es una oferta. Cualquier negocio en particular, bajo el rubro que fuera, puede hacer una oferta contractual. ¿Qué es una oferta contractual? No es ni más ni menos una invitación a celebrar un negocio jurídico, celebrar un contrato, por alguna de las formas que establece nuestra ley. Pensemos en forma gráfica, televisiva, piensen en cualquier anuncio publicitario, eso de alguna manera son ofertas contractuales. Bueno, si yo hablo de, tomando en cuenta lo que decía recién Fabricio, este concepto de asimetría, este concepto de tutela que vimos recién, ¿por qué se supone que el legislador podría poner su mirada en el tema de la oferta de bienes o servicios? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que ese debería ser un punto de especial atención en la norma por alguna particular en particular? Perfecto. ¿Y por qué podría ser engañosa? A ver, ¿tu nombre? Matías, ¿por qué se te ocurre, está perfecto el concepto, por qué se te ocurre que una oferta, después te doy una consideración en particular, pero ¿por qué podría ser engañosa? ¿O qué la podría calificar como engañosa? Eso, dicho de alguna manera, ¿tu nombre? Juan, vos estás diciendo, estás introduciendo en la que no sabe. Yo podría decir que los términos de oferta podrían ser confusos, llevar a engaño, o no contar con evidencia o información clara. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, básicamente uno de los temas centrales que tutela lo que tutela la regulación de defensa del consumidor es el alcance de lo que son las ofertas de bienes o servicios. Y tanto lo que dijo Juan como lo que dijo Matías es totalmente correcto, porque de alguna manera lo que se trata de prevenir, o mejor dicho, lo que se trata de brindar, lo que pide, lo que exige la ley, es que cualquier tipo de oferta de bienes o servicios esté formulado bajo un principio de veracidad, de información clara, de tutela al consumidor. Es decir, como principio general, lo que tenemos que tomar en cuenta que cualquier oferta contractual tiene que tener información clara, verídica, cierta, que no genere confusión, y básicamente todas esas estipulaciones las encontramos al amparo del artículo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? De vuelta, de alguna manera, vuelvo sobre esta pregunta. ¿Por qué se pone el pie o la mirada en lo que son las condiciones de la oferta de bienes o servicios o en la venta de bienes o servicios? Porque se supone que es el primer mecanismo, es una invitación a ofertar, es una oferta contractual que tiene que reunir estas condiciones. De alguna manera, es la primera forma en la que se invita a cualquiera de nosotros a comprar un bien, a comprar bienes muebles, bienes inmuebles. Es decir, es el primer acto, de alguna manera, para poder celebrar un contrato. Hablábamos en el pasado sobre el previo al funcionamiento. ¿Cómo se llama esa etapa? ¿Etapa precontractual habrá sido? Sí, puede ser. ¿Y qué hablaban de eso? Contame, Fabricio. También, o sea, lo que es la ley de defensa del consumidor no solo atañe al periodo en el que el contrato está vigente, o de alguna manera no, la palabra que tiene que ver es que se formula un contrato, se acepta, se celebra.
claro, que está funcionando y todavía no es exigible, nada, sino que está en ley, sino que también defiende o tutela previo a la celebración y post. Pero es tan correcto lo que decís. Precisamente si yo te dijera lo que es esta etapa, digamos, la etapa de una oferta de contrato, ¿qué etapa es? Precontractual. Entonces, lo que le dijo la profesora Molina es totalmente cierto, porque está bueno que me ayudes a recordarlo. La tutela del consumidor no solamente se otorga desde el momento que se otorga el contrato, básicamente de que se perfecciona un contrato. Recordemos que el perfeccionamiento del contrato es cuando hay un consentimiento para la celebración, llámese cuando se celebra una compraventa, cuando se celebra una locación de bienes o servicios, etcétera, 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 sino que también va en la etapa previa. Por eso que como también la regulación va en la etapa previa, se pone una especial mirada en lo que es la oferta de bienes o servicios, porque no es ni más ni menos que toda esa etapa previa a lo que es la formación o lo que es el otorgamiento del contrato. Y también, como bien lo dijo la doctora Molinari, también en la etapa posterior. Piensen si no, cuando ustedes, en un ejemplo muy típico, cuando ustedes compran o adquieren adquieren un vehículo, ¿qué es ni más ni menos que el servicio de postventa? Es una actividad posterior a la celebración del contrato, propiamente dicho, de lo que sería la compraventa de un rodado o un vehículo automotor. Con lo cual, es totalmente correcto, si tomamos en cuenta el ámbito temporal en el que se va a regular o en el que va a tutelar todo lo que es la regulación de consumo, como bien lo dijo su compañero, nos involucra tanto en una etapa precontractual, con la etapa contractual propiamente dicha, y eventualmente en una etapa de la vida del contrato. Por ejemplo, con el sistema de garantías o de reparaciones propios de la comercialización de vehículos o automotores. ¿Pero qué es la garantía? ¿Esto surge con la ley o ya era una práctica común y costumbre? Cuando decís, Fabricio, las garantías, ¿a qué te referís puntualmente? Sí, bueno, digo, ahora yo voy con el auto y tiene garantía. Vos decís lo que es la garantía de un bien. Perdón, no, lo había entendido como contrato de garantía. No. Impuso que era un uso y costumbre y que la ley lo... A ver, todas estas cuestiones, recordemos de alguna manera que la sanción de lo que es la regulación propia de las normas de defensa del consumidor son propias de los años 90, o sea, con lo cual podemos decir de que hay toda una tutela del consumidor relativamente reciente si pensamos que es una norma que podría tener aproximadamente 20 o 30 años. En el mundo moderno, lo que es la regulación de consumo no es un fenómeno tampoco que tiene tantos años. Pensemos que por allá en el año 70, 80, en algunas otras legislaciones, se empieza a regular todo lo que era materia de consumidor. Después, obviamente, sale la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor, la modificación de nuestra Constitución recepta los principios de tutela del consumidor, y uno de los temas centrales en donde, porque hago esta cronología, otro de los temas, así como es la oferta, básicamente de bienes y servicios, están todo lo que son los temas vinculados a garantías. Temas que ya existían previamente, que había cierta defensa jurisprudencial, o sea, es decir, que había sido tratado en algunos fallos, pero lo que hace la ley es decir, le da un marco normativo específico. Ahora, en el ejemplo que menciona Fabricio respecto a lo que son la garantía de bienes, ¿por qué, de vuelta la pregunta es, ¿por qué ustedes creen que esto por qué podría haber sido objeto de tutela en el marco del derecho de consumo, este tema que bien dice Fabricio de garantía de bienes? ¿Por qué se les ocurre que fue receptado por el legislador? Profe, ¿puede influir la obsolescencia programada? Wow, ¿qué entendés por obsolescencia programada, Silvana? Bueno, antes se hacían los productos como para que duraran más, en cambio ahora es como mucho más perecedero, por decir así, o de corta duración. El tema de obsolescencia programada me parece que tiene más relevancia, Silvana, me parece que tiene más relevancia a la luz de lo que son el avance de la tecnología y por ahí ciertos productos que se están tratando, digamos, que tienen determinada vida o aptitud útil. Es un tema, te diría, o un debate que recién comienza con respecto particularmente del avance de la tecnología
y cuánto duran ciertos dispositivos, productos, si no piensen en alguna marca de telefonía de que recurrentemente estamos teniendo un modelo casi por año. Pero yo me voy a ir un poquito más atrás. Básicamente, y un poco por qué este tema está vinculado, porque básicamente no estaban establecidos los límites bajo los cuales se podía ejercer un derecho de garantía. Se supone que tenemos un régimen legal que establece cuál es el régimen de garantía, de tutela en respecto a la garantía, pero el derecho consumidor, lo que le puso a todo lo que son la garantía de bienes, básicamente lo que hablamos recién en el término de, cuando hablamos de la oferta de contratos, de que tuvieran claridad, que no fueran confusos, que las estipulaciones fueran a favor del consumidor y no del fabricante, aplicar ciertos principios básicamente económicos de quién absorbe ciertos gastos. Pensemos muchas veces cuando se tiene que hacer la reparación de un bien, quién corre por los gastos del traslado de ese bien hasta el lugar donde se va a llevar adelante la reparación. No piensen en un bien manual, sino piensen en algunos, en cierto tipo de bienes de mucho mayor costo. Básicamente, por qué el tema de garantías están introducidos en el tema de la tutela del consumidor es para que tengan básicamente un resguardo de cuáles son los términos y condiciones y que esos términos y condiciones sean claros y en beneficio del consumidor. Yendo a lo que es un poco el contenido material de la norma, ¿qué otros temas se les ocurre que pueden haber sido introducidos bajo la norma de tutela del consumidor? Bueno, Miren el programa, ahí están los puntos. En la prestación de servicios, ¿qué particularidad podría tener todo lo que es la tutela del consumidor? ¿El? El plazo, por supuesto, pero ¿por qué se supone que, de vuelta y un poco explicando todo lo que venimos diciendo, por qué en materia de servicios podría ser relevante la tutela del consumidor? y porque vos te contratas con un interés de que algo sea una cosa, te dan algo sí, pero que no cumple con tu expectativa o lo que te llevó a vos a exteriorizar tu voluntad de hacer ese contrato, bueno, vas a querer. ¿Y cómo, Fabricio, crees que se podría resguardar eso? Por ejemplo, te voy ayudando. Generalmente cuando uno celebra algún tipo de contratación de servicio, por ejemplo, cuando uno se adhiere a algún tipo de servicio de telecomunicaciones, cuando ustedes contratan, por ejemplo, la prestación de un servicio, vamos a poner, por favor, si alguien trabaja en una compañía telefónica me dice, pero cuando ustedes firman un contrato de adhesión a ciertos servicios de algún prestador de servicios de comunicación o de tecnología, si ven en la solicitud de adhesión que firman, van a ver que muchas veces en ciertas cláusulas cambia la tipología de la letra, es decir, hay ciertas cláusulas que están resaltadas. ¿Por qué se les ocurre y qué es lo que se supone que podría estar involucrado en ese tipo de cláusulas? Lo hacen porque efectivamente el prestador quiere advertirles claramente de ciertas condiciones o Para que no se le pueda reclamar. o porque de alguna manera hay una regulación legal que le obliga que frente a ciertas y cuáles cláusulas se tiene que advertir convenientemente al consumidor de que podría estar en presencia de algo que lo podría eventualmente condicionar. No vamos a decir perjudicar, pero por ejemplo, cuando tiene que haber cuáles son las condiciones de prestación del servicio, cuál es la vigencia que tiene ese servicio, cuáles son los plazos para hacer ciertos reclamos o no, claramente que son cláusulas o estipulaciones que podrían eventualmente condicionar el ejercicio de los derechos por parte del consumidor, esta norma de tutela del consumidor pone relevancia no solamente en la forma bajo la cual se va a llevar adelante la difusión de una oferta contractual, sino que los contratos que se plasman, valga la redundancia, esas contrataciones tienen que celebrarse de cierta y determinada forma. Es decir, en materia de servicios, en las que nos vinculamos habitualmente los consumidores, no solamente que se reglamenta todo lo que dijimos en términos de principio de veracidad, principio de información, claridad, evitar confusión, sino que también se tutela la forma en la cual se van a realizar
esos contratos. Y aquellas cláusulas o estipulaciones que podrían condicionar al consumidor tienen que tener, habla la ley o ciertas normas, de que tienen que tener ciertas y determinadas condiciones en el propio contrato. Sí, Fabricio. Sé que los contratos de consumo son de alguna manera formales. Perfecto. ¿Por qué? Y porque se tutela la forma que tiene que tener. Perfecto, Fabricio. La verdad que dar clases un martes previo a un feriado con Fabricio viene bárbaro, porque si no, imagínense, yo los invito a que nos sentemos acá y hablen solos, a ver. Y yo me animo, que creo que Fabricio no va a ser el único que va a participar. Así que cualquier comentario, ayúdenme a que esta clase previo a un feriado sea lo más llevadera posible. Es tal como dice Fabricio, la verdad que me parece que en realidad, definitivamente, este tema tiene toda esta regulación. ¿Por qué, pregunto, todo lo que es la prestación, un contrato del ámbito público, como por ejemplo la prestación de servicios públicos, cualquiera sea, el que quieran, un servicio público entendido por un contrato que, como dice la palabra, tiene algún tipo de regulación administrativa y es regulado eventualmente por la regulación estatal, como podría ser la prestación del servicio de electricidad, no sé, etcétera, el que quieran. ¿Cómo creen que juegan las disposiciones en este tipo de contratos de servicio público? Por ejemplo, vamos a tomar un contrato de la provisión de agua. ¿Cómo creen que juegan este tipo de prestaciones de servicios públicos y las normas de tutela del consumidor? Y se le informa al consumidor que los pueblos durante el mes, cuánto el monto pagado de base, eso como que con la boleta. Hasta hace poco, el hecho de que sean monopolios, Monopolios estatales porque de alguna manera en lo que es la adjudicación de un servicio público es porque hay una decisión de que efectivamente, técnicamente es correcto que es un monopolio, pero es un monopolio lícito porque hay una decisión pública de adjudicar ese servicio a un prestador que se presenta en el marco de un proceso de selección. Es más de derecho público lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decirte, Fabricio, es un monopolio lícito. sí, pero en ese sentido me imagino que el derecho del consumidor, no sé ahora, porque justo pueden un tarifazo, pero pondría algún límite a las tarifas que puede llegar a cobrar. Sí. Está muy bueno el tema, tiene muchísima, creo que tiene muchísima actualidad, pero un poco el punto especialmente es, todos aquellos prestadores o proveedores de servicios públicos no pueden escapar a la tutela del consumidor. Un poco por lo que decía recién Juan, de que tengan ciertas previsiones en cuanto a la información, el tema de lo que son los detalles de todo lo que son los detalles de deuda, los resúmenes, es decir, van a ver de que tienen que cubrir todos los requisitos o normas que establece básicamente el artículo 7. Información clara, veraz, cierta, etc. Ahora, por ser contratos públicos, la regulación propiamente dicha muchas veces se complementa por los entes que van a regular la prestación de ese servicio público. Entonces, en el ámbito, para dar un ejemplo, en el ámbito de esta provincia, cobra particular relevancia el ente regulador de servicios públicos de la provincia, o también denominado ERCEP, porque básicamente pueden automáticamente quedar al auxilio, al amparo de lo que es la tutela del consumidor en sentido estricto. Sí tienen que respetar esos principios, pero tratándose de la prestación de un servicio público, recuerden que en un contrato público hay una intervención estatal por parte de ciertos entes que son los que regulan propiamente ese contrato. Entonces, tomen como principio que en la prestación de servicios públicos se aplican las normas de tutela del consumidor. Sí. ¿Queda excluida la aplicación de las normas de derecho público? No, porque al tratarse de contratos públicos quedan alcanzados por las regulaciones de ciertos entes públicos que son los que van a regular la actividad de esos prestadores. Por ejemplo, para esa, yo diría, estás cobrando una barbaridad, ¿no? Bueno, pero es de orden, me diría este gobierno,
el orden administrativo, o público. el público. Entonces, vas a poder... No, pero lo que vas a tener va a ser un canal de tutela al amparo de lo que es la norma pública. Entonces, si quisieras hacer un reclamo, eventualmente, en el marco de la prestación de un servicio público, en vez de hacerlo ante lo que sea la autoridad de regulación, de aplicación de defensa del consumidor, pensemos en los tribunales de defensa del consumo o las oficinas de defensa del consumidor, eventualmente tendrías que presentar ese reclamo en el ámbito del ERCEP, que es el que te va a recibir, del ERCEP, ente regulador de servicios públicos de la provincia. Ese es el caso de Córdoba. Ente regulador de servicios estatales. Estatales creo que es. Estatales y públicos, ERCEP. Eso es en el caso de Córdoba, como un ejemplo. Pero básicamente tener en cuenta que tiene una relación, pero no directamente, eventualmente, una aplicación directa porque se trata de contratos públicos. No tenés, o sea, en términos reales de conflicto intermaterial y de forma, ¿Sí? el material no está tan integrado, porque lo comercial lo va a poner en internet, responden al día, hace la otra empresa, si te hizo un reclamo de defensa como consumidor, mañana te lo mandamos, así, pero si, no sé, no tengo la experiencia del día de la ERCEP, pero me imagino que... A ver, la particularidad que tiene es que es un contrato público. Eso no lo vamos a poder discutir y no lo podemos negar. Entonces, ¿el prestador va a estar sujeto a la norma de consumo? Sí, pero eventualmente, para dirimir eventuales ciertos conflictos, va a tener un ámbito de resolución diferente. Yo lo diría en esos términos, Fabrizio. Me parece que después, la calificación de cuál es el nivel de solución, me parece que escapa un poco al análisis. Cuando compran un ticket aéreo, ¿están parados por una relación de consumo o no? Piensen particularmente, les voy a dar para que se entienda bien la pregunta, que todo lo que es regulación del transporte aéreo en especial tiene normas propias. Tan es así que en el ámbito de la República Argentina tenemos, como en muchos otros países, un código aeronáutico específico. Y tenemos normas específicas que arreglan el transporte aéreo. Básicamente lo que son las normas IATA, que como un ejemplo, cuando compran un ticket, si ven el reverso, van a ver que le dice normas IATA, Pacto de Varsovia, Código Aeronáutico, es decir, tiene todo un marco normativo específico. ¿Qué piensa? Sí. Acá Fabricio dice que sí, alguien que diga que no. O sea, supongo que a lo que vamos a llegar es que también está, pienso, ¿no? Como aerolíneas en algo a nivel internacional, se mezclan acá. Básicamente yo ahí, porque es un tema bastante controvertido, ha habido muchísima discusión. Básicamente lo que acá hay es un conflicto de leyes, porque podría pensarse válidamente de que al amparo de todas estas normas específicas como Código Aeronáutico, ciertos pactos internacionales que regulan lo que es transporte aéreo, podría eventualmente haber un marco específico que regule ese tipo de contrataciones. Ciertas controversias se planteó judicialmente, y hoy yo lo que diría particularmente en términos de consumo, básicamente lo que son este tipo de vinculaciones en tipo de contrataciones en materia de consumo ha prevalecido y tiene un efecto expansivo. Con lo cual, así como les digo que en el ámbito de contratos de derecho público hay una prevalencia para que la resolución de conflictos sea eventualmente por el canal que disponen ciertos órganos de regulación de ese servicio público, en el ámbito privado, como puede ser una contratación o adquisición de un ticket aéreo, el derecho de consumo de alguna manera ha ido penetrando o ampliándose a diversos ámbitos de aplicación. Con lo cual... Pero el ámbito de resolución, como el servicio público de la ACER, no. En el caso de adquisición, tienen los mismos ámbitos de resolución de conflictos como cualquier contratación privada. Tribunales de consumo, jurisdicción e invocación de lo que son las normas de consumo. Hay cierta controversia, seguramente, en ciertos términos muy puntuales, porque recuerden que la compra, a diferencia de lo que se puede creer, la compra de un ticket aéreo tiene una regulación específica en términos de uso, garantía, etcétera, etcétera, de condiciones, que es el marco propio que encontramos en todo este tipo de normas. Pero, ¿le quita el carácter de consumidor a quien adquiere un ticket aéreo? No. Es un consumidor, de alguna manera, sí, claramente es cierto, pero está muchas veces
en una contratación que tiene una regulación específica, como puede ser todo lo que está vinculado con el transporte aéreo, transporte de personas por vía aérea. ¿Qué otros temas, pensando en lo que son, que podrían haber sido objeto de regulación de esta ley del consumidor? Si se les ocurre, digamos, y algo que seguramente hacemos todos. Así como hablamos ofertas contractuales, prestación de servicios públicos domiciliarios. Hay un ejemplo que es muy típico. Internet un poco, me parece que estaba un poco lo que decía su compañera recién cuando habló de obsolescencia programada. Me parece que Internet nos desafía más, en el fondo, la contratación de un servicio de Internet no es ni más ni menos que firmar un formulario o adherirse a ciertos términos en donde van a ver que la compañía proveedora tiene que tener eventualmente ciertas previsiones en los términos del contrato para evitar confusión, para que sea información clara, etcétera, etcétera. Si yo les digo básicamente todo lo que es venta a crédito, ¿a qué creen que hizo referencia el legislador o por qué introdujo este punto en la norma de consumo? Pensemos que en una venta a crédito estamos hablando de un contrato de compraventa, eventualmente en el que el contrato se celebró, es decir, se otorgó, se formalizó, pero que el pago, especialmente el pago del precio convenido entre las partes, se difiere en el tiempo. Eso es una venta a crédito. Lo que acabo de decir no es ni más ni menos que una venta a crédito. Piense en una contratación de la adquisición de cualquier bien en un plan a 45, pensemos en un mutuo bancario, pensemos en la compraventa de un vehículo. ¿Por qué se supone que esa financiación o esa venta a crédito podría haber tenido alguna mirada particular por parte del legislador? Anatosismo. Pero no va tanto por ahí. Está bueno porque está vinculado, por lo que me está diciendo Fabrizio, estaría vinculado nada más y nada menos que con la tasa de interés. Pero, ¿qué es lo que persigue? ¿Por qué el legislador se mete en esta operación de financiación o de venta, operaciones de venta de crédito? Porque ahí se pone mucho más en riesgo ahí, referente ahí sí entra más en riesgo de empezar lo que es suyo. El de la entra más en riesgo. Pensemos si no está clara la tasa. Pensemos si la tasa de interés es abusiva, leonina. Pensemos si no tiene claro, como decía recién Fabrizio, cómo se van a computar o eventualmente si vamos a tener intereses de intereses. No vamos a entrar en ese tema. Pensemos si se les cae, digamos, si en la formulación de un plan hay términos que son excesivamente a favor del dador de ese bien. Digamos, la capacidad de lesión de esa contratación en favor del consumidor es significativa. Por eso que una operación, digamos, particular que tiene la mirada de la regulación de consumo es la venta de crédito, básicamente para evitar todas estas cuestiones que acabo de mencionar, que hubiera ciertos límites, es decir, cuando hay una venta a crédito, cuando ustedes ven en un cartel o cuando van a tomar un mutuo bancario, les dicen, tasa, ustedes son futuros contadores, con lo cual lo conocen muy bien, la tasa, ¿cuál es la tasa efectiva? ¿Cuál es la tasa nominal? ¿Cuál es el costo financiero total? ¿Cuál es la tasa aplicable? ¿Cuáles son los intereses resarcitorios, los intereses moratorios? ¿Por qué muchas veces hay tanta información que de alguna manera está? Ustedes se ponen, ¿por qué? Porque son bondadosos y cualquier entidad bancaria se quiere poner tanta información a disposición, o de alguna manera para prevenirse y darle información muy clara, muy cierta del alcance del compromiso patrimonial que va a tomar el tomador de ese préstamo y cuáles son los términos bajo los cuales se obliga. Si yo no estoy diciendo, si yo le digo, por ejemplo, la tasa efectiva mensual, pero ustedes saben perfectamente que adicionalmente a la tasa puede haber ciertos costos adicionales, como por ejemplo la contratación de ciertos seguros, como por ejemplo algún seguro de vida a favor del tomador, como por ejemplo una tasa administrativa que se podría cobrar. Todos esos costos, conforme ustedes lo saben muy bien, lo que es el costo financiero total, que es la tasa efectiva más el adicional de los costos que le da
una tasa proyectada con un interés de financiación total. Con lo cual, si a ustedes no le dan toda esa información, ustedes creen que están tomando una tasa X, pero el costo financiero total de esa contratación, si no se los informan al momento de celebrar, les podría generar que la financiación termine siendo mucho más excesiva, mucho más cara de lo que ustedes tuvieron en cuenta al momento de celebrar el contrato. ¿Y eso qué viola, qué vulnera? Volvemos al inicio. El principio de información previsto en el artículo 7. Por eso que vamos a volver recurrentemente, si tuviera que decirle cuál es una de las normas centrales en materia de tutela del consumidor, es el artículo 7, porque todo gira alrededor del principio de información establecido en el artículo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Estamos? O sea, los límites no son a la tasa, no son a nada concreto, sino... Hay ciertas regulaciones, ahí está buena tu pregunta, Fabricio. Lo que tutela la norma consumidor es que esa información sea clara, verídica y que no genere ningún tipo de confusión. Hay cierta regulación que muy recientemente acaba de ser derogada en el marco del decreto 70, que establecía de ciertas normas que le ponían, por ejemplo, ciertos techos o límites a lo que era la tasa de financiación de consumo, que eran normas que emitía el Banco Central y que ponía ciertas restricciones en lo que era tasa. Eso es una cuestión muy de política legislativa, de lo que eran, cuánto pueden ser la tasa que puede regular el consumo. Pero esas son regulaciones o decisiones regulatorias. No vamos a entrar en la controversia, porque la verdad que creo que va a ser un esfuerzo estéril. Siempre existieron, de acuerdo a la decisión del regulador, llámese a la regulación de gobierno, pueden existir esas regulaciones. Estuvieron en el pasado, muy recientemente se sacaron, con lo cual hoy no hay límites respecto de la tasa. Sí hay límites, termino con esto, en lo que es el mercado monetario. Eventualmente el Banco Central y ciertas entidades financieras tienen algún nivel de regulación de tasas en el funcionamiento del sistema financiero propiamente dicho. No para el nivel de tasas que van a cobrar. Hay libre competencia en la fijación de la tasa. Con lo cual el mercado, si ustedes tienen que tomar una decisión, seguramente van a tomar efectivamente cuál es la tasa más baja. Ya no tienen un límite de tasa, con lo cual antes era indiferente ir A, B o C, y ojalá que las condiciones sean todavía mejores y que esa tasa disminuya para que pueda ser más accesible el crédito en Argentina. Pero me parece que son cuestiones que exceden el marco de la materia. Sí. ¿Qué otro aval llega así? ¿O solo probable? No, me estoy refiriendo al decreto 70. Está bien, pero ahora todo... Hasta donde vine escuchando, sí. O sea, la probable diputado ya está. No. No, tiene que ir a Senado. Tiene media aprobación, básicamente, ley base, perdón que hacemos un paréntesis acá, pero no estamos en la materia, pero lo que se aprobó es aprobación en diputados, aprobación en general y después aprobación en particular. Hubo ciertos artículos que fueron objeto de modificación al proyecto que llegó del Ejecutivo. Con lo cual, el proyecto que llega sale con aprobación de diputados, pero con modificaciones de diputados, y ahora tiene que ir al Senado, y podría ocurrir que se aprueba el mismo proyecto que llega de diputado, o podría ser que el Senado vuelva a modificar el proyecto y tiene que volver a diputados. Pero, a tu pregunta, no quiero ser tan compleja, se aprobó. ¿Qué otro tema, si yo les digo, yendo para lo que son, qué otro tema se les ocurre que podría haber sido objeto o que podría ser relevante en lo que es la regulación de consumo? Si yo les digo cláusulas abusivas o términos abusivos, ¿qué se les ocurre que puede ser? Desproporción en prestaciones. Lo que califica básicamente la abusividad, si tenemos que decir un poco para decir un poco a ver qué es lo que califica, y este tema es particularmente relevante porque de alguna manera, recordemos que lo que estamos haciendo acá es
podría ocurrir que en el marco de una contratación, de una relación de consumo, cualquiera que sea calificado como un consumidor tiene la facultad de poder pedir eventualmente la nulidad de esa cláusula por la calificación de abusiva. O sea, con lo cual, imagínense la herramienta poderosa que tiene el consumidor de decir, eso no me aplica porque se califica como abusivo. Bueno, ¿cuáles son esos criterios para calificar como abusivo? Si yo les digo, por ejemplo, que en temas de, yo fijo una cláusula del lado predisponente en el contrato, del lado de la parte que tiene mayor poder de negociación, vamos a poner una cláusula en la que les hago renunciar derechos al consumidor. Es decir, el consumidor al momento de celebrar este contrato de préstamo renuncia a invocar la teoría de imprevisión contractual, excesiva onerosidad sobreviniente, renuncia a invocar la cláusula de abusividad prevista en la ley de defensa. Es decir, hay una cláusula de renuncia de derechos a favor del consumidor. Claramente, uno de los índices, uno de los patrones bajo los cuales podría ser calificada abusiva una cláusula es aquella que genera o le hace renuncia de derechos en beneficio del consumidor. Aquella que pone términos que son confusos. Es decir, toda aquella cláusula que pueda ser eventualmente lesiva a favor del consumidor. Pero cuando digo lesiva, no es que lo perjudique económicamente, no nos equivoquemos. El consumidor cuando celebra un contrato se compromete a ciertas prestaciones, como por ejemplo el pago de la cuota. A ver, cuando digo lesividad, no es que lo perjudica, hay un contrato, y acá de vuelta, para que no nos equivoquemos, estamos en presencia de un contrato en el que las partes se obligan a ciertas prestaciones. Pero el legislador, previendo la simetría que decían sus compañeros recién, le establece un régimen de tutela en favor de una de ellas. ¿Por qué? Para evitar precisamente que haya un abuso de una posición de una de las partes en perjuicio de la otra. El perjuicio no está dado, ni puedo invocar la ley de defensa del consumidor para no cumplir las obligaciones a las que me comprometí. Ahora, sí puedo invocar la ley de defensa del consumidor cuando estoy en presencia de un abuso, de una falta de información, es decir, de una violación a los derechos del consumidor. Digo esto para que se entienda bien de que el régimen de tutela es para evitar excesos, no para justificar cumplimientos e incumplimientos. Con lo cual, si hay una violación de defensa del consumidor, es porque hay un incumplimiento por parte del prestador a la forma en la cual se contrató, cómo se produjo la información, porque no hay información clara, porque son cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. Sí, Juan. Contratos de consumo, ¿Sí? a las que vendrían a ser ejes centrales para la regulación de la oferta. Esto último, que hablamos de los términos abusivos y cláusulas abusivas. Está también dentro de este eje, sino porque... A ver, uno de los temas un poco, está bueno, te agradezco la pregunta, Juan, para que volvamos un poco a ubicarnos dónde estamos. Lo que estamos tratando de ver, cuáles son esos temas que en el marco de la regulación de consumo el legislador les puso especial atención. Cuando hablamos de cláusulas abusivas, y eso tiene especial relevancia, fue resaltado. Todo lo que se dispuso o lo que encontramos en la ley de defensa del consumidor, casi que les diría, en una forma absolutamente idéntica, se incorporó en el nuevo Código Civil y Comercial. Con lo cual, la conceptualización de cláusulas abusivas o de términos abusivos es un tema especialmente relevante en materia de derecho al consumidor. Tal es así que el legislador, muy recientemente, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, toda la regulación, si ustedes miran cláusulas abusivas en la ley 24.240, lo van a encontrar exactamente igual en el nuevo Código Civil y Comercial, con una particularidad. Antes, el tema de cláusulas abusivas tenía de alguna manera cierta particularidad porque estaba de alguna manera limitado a lo que eran, como bien lo dijiste,
contratos de consumo. ¿Qué hace el legislador? El legislador, al introducir las cuestiones vinculadas con cláusulas abusivas e introducirlas en el Código Civil y Comercial, lo lleva al régimen general de contratos. Con lo cual, se da esta cuestión que dijimos recién del efecto expansivo de las normas del consumidor. Si bien, como vimos recién, en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios, hay particularidades propias de un contrato público, el derecho de consumo es un régimen de tutela que tiene un efecto expansivo. La prueba más clara es que este punto, por ejemplo, se incorporó casi totalmente en el nuevo Código Civil y Comercial. Y aplica, por eso que es relevante, ya no en el ámbito de la ley, sino en cualquier contrato del derecho privado. Salgamos por un momento de una relación de consumo en donde hay una parte, como dijeron ustedes, en el marco de una simetría contractual, hay una parte que tiene mayor poder de negociación. No voy a dar ejemplos, pero ustedes automáticamente piensan qué poder de negociación tienen ustedes cuando adquieren un auto, cuando sacan un préstamo, cuando contratan internet, cuando contratan telefonía móvil, etcétera, etcétera. Ustedes básicamente adhieren y celebran técnicamente un contrato de adhesión a cláusulas o condiciones generales que están previamente predispuestas. Básicamente, la única alternativa que tienen es aceptar o rechazar. Si alguien logra negociar los términos de un mutuo bancario en algún banco, dígame, porque lo te voy a tener que felicitar. Contrato de adhesión. Contrato de adhesión. Y más aún, casi que algunos autores, en materia, vos me preguntabas recién, Fabricio, en materia de Internet, hablan del click agreement. De los acuerdos en donde básicamente el consentimiento, cuando ustedes hacen una contratación electrónica, eso es un click agreement. Disculpen que lo digo en inglés, pero básicamente, para que lo entiendan rápidamente. Pero click agreement sería acuerdo. No, pero me gusta la palabra en inglés. Agreement. Acuerdo, contrato, pacto, acuerdo. Pero la realidad es que son contratos de adhesión. Ustedes solamente tienen el límite de, efectivamente, aceptarlo o rechazarlo. Lo importante en este tema de cláusulas abusivas es que esto, al incorporarse en el Código Civil y Comercial, se podría calificar una cláusula abusiva de cualquier contrato, siempre que se den esas calificaciones que encontramos en materia de abusividad de las cláusulas. Por eso que es relevante, por eso que hablamos del efecto expansivo de las normas del consumo. Dos referencias generales de dos temas que me gustaría por lo menos introducir, que están vinculados con lo que es autoridad de aplicación y régimen sancionatorio. El artículo 47, especialmente, no vamos a detallar el catálogo de sanciones, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las violaciones de las normas de derecho del consumidor tienen un régimen punitivo, un régimen sancionatorio para aquel que las vulnera, para aquel que las viola, que van desde un mero apercibimiento, como dice la ley, como dice el artículo 47, hasta sanciones económicas o eventualmente la pérdida de o la suspensión de actividad. Con lo cual, lo que tienen que tener especialmente en cuenta es que no son solamente tres tipos, van desde el apercibimiento, en donde el apercibimiento es la sanción más leve. ¿Pero qué quiere decir? Apercibir a alguien es que básicamente lo que se... ¿Perdón? Me encanta lo simple que lo estás diciendo. Es básicamente un llamado de atención que ante la futura constatación del mismo hecho va a ser objeto de una sanción mayor. Básicamente, lo que se le sigue el apercibimiento es una sanción pecuniaria, una multa, técnicamente. Con lo cual hay una graduación. Lo que tienen que tener en cuenta es que hay en el régimen, básicamente, las sanciones administrativas previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, hay un régimen sancionatorio para aquel que viola o que no cumple con las normas de defensa del consumidor, que van desde el mero apercibimiento y que van escalando a partir de apercibimiento, sanciones económicas como multas, y que podrían llegar hasta la suspensión de la actividad. Cuando ves la cláusula, por ejemplo... Bueno, pero después obviamente ahí tenés... Sí, eso puede ser por varias causas, pero digo, puede llegar a ser por algo de consumo que se llama. Totalmente de acuerdo. Es decir, hay un régimen gravoso en materia de consumo que es el 47,
y que ahí van a encontrar todas las sanciones que están previstas. Clausura de establecimiento, suspensión hasta 5 años en registro de proveedores, pérdida de concesiones, etcétera, que son las que tienen en el artículo 47. Primera cuestión. Dos cuestiones complementarias. De aplicación. No, ahora voy a eso. Dos temas que me gustaría, para concluir la clase de hoy, básicamente lo que es, cómo es el procedimiento, cuál es la autoridad de aplicación, uno, y cuál es el procedimiento. La autoridad de aplicación que fija la ley de defensa del consumidor recae, la autoridad de aplicación en materia de defensa del consumidor ha sido habitualmente, especialmente está en el ámbito de lo que es la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que tiene a su vez distinta, una subsecretaría que en este momento es la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación. A lo largo del tiempo, no vamos a hacer toda la historia cómo ha sido el nombre de esta repartición, pero siempre ha estado vinculado con lo que es la Secretaría de Comercio de la Nación. En el ámbito que hay una subdirección, que actualmente el actual director de tutela del consumidor, de defensa del consumidor, es Fernando Blanco Muñoz. Pero siempre hay una autoridad de aplicación a nivel nacional. Y también en el amparo de la ley se pueden celebrar, puede haber una delegación en distintas provincias de lo que son las oficinas provinciales de defensa del consumidor. Por ejemplo, algo normal que tienen todas las provincias. Y ustedes se preguntarán, ¿qué rol juegan ciertas oficinas municipales? Lo cierto que tenemos que decir en materia de aplicación de la ley es que la autoridad de aplicación, como dijimos recién, está vinculado con la autoridad que está vinculada con la Secretaría de Comercio o la oficina administrativa en la cual se delegue la atención del tema. A su vez puede haber oficinas provinciales. De hecho, hay una red nacional de defensa del consumidor que está integrada por lo que es la Secretaría de Comercio, la subdirección y todas las oficinas provinciales que se reúnen periódicamente a los fines de la armonización de la norma, la ejecución de la norma, y recurrentemente han aparecido ciertas oficinas municipales. La controversia que se plantea acá es que si tienen facultades o no para la imposición de sanciones. Si leemos la ley en un sentido estricto, tenemos que decir claramente, y si tienen que desarrollar este tema, básicamente tengan presente que hay una autoridad de aplicación y que puede haber una delegación de funciones en el ámbito de las provincias. Y eventualmente los municipios pueden establecer ciertas oficinas de resolución de conflictos, de armonización, de mediación del consumidor, pero no tienen legitimidad para eventualmente aplicar sanciones. Segundo tema, y último que me gustaría estar... Las delegaciones municipales. ¿La provincia? La provincia sí, totalmente. Otro tema importante. Hay un proceso, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, siempre al consumidor afectado le va a quedar la posibilidad de recurrir a una instancia judicial. Sin embargo, la Ley de Defensa del Consumidor estableció un procedimiento administrativo que se dirime en el seno de la autoridad de aplicación, ya sea a nivel federal, en el ámbito de la Subdirección de Defensa del Consumidor de la Nación, o en el ámbito de las oficinas provinciales. Y acá la pregunta es, ¿por qué las provincias tienen que tener intervención? Porque sería absolutamente gravoso para un consumidor de alguna provincia tener que ir al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona la Secretaría de Comercio de la Nación, a poder presentar un reclamo. Se supone que es la provincia, en el ámbito territorial de nuestro país, que podría facilitar este ámbito de resolución y la aplicación de un procedimiento administrativo que puede comenzar con una denuncia de cualquier particular o eventualmente la constatación por parte de la autoridad de aplicación. La aplicación, una intervención de oficio por parte de la autoridad provincial. Con lo cual acá tienen dos vías de inicio de este procedimiento administrativo. Uno, por la denuncia, repito, que podría formular cualquier consumidor afectado, o dos, o la segunda, por parte de una intervención de oficio, es decir, que no esté pedida por ninguna parte, en donde la autoridad provincial podría eventualmente realizar un acta de constatación de alguna eventual infracción a las normas de consumidor. Entonces, a partir de ahí,
tienen el procedimiento administrativo que está dispuesto allá por el artículo 47, 48 y siguientes de la ley, ahí te doy la palabra, Fabricio. Y eso tiene que llevar a que haya una sanción, eventualmente que haya una resolución, que eventualmente puede ser revisada judicialmente. Recordemos ahí en términos de principios que las sanciones administrativas no dejan firme la instancia, salvo que así obviamente lo hiciera aquel que se ve afectado, y que pueden ser eventualmente revisadas judicialmente. Van a ver que es un poco el procedimiento que fija la Ley de Defensa del Consumidor. Sí. Hay dos vías: denuncia e intervención de oficio por parte de la autoridad provincial. Autoridad de aplicación, pongámoslo, puede ser la autoridad de aplicación federal o la autoridad de aplicación provincial. ¿Cómo se les llama a estos órganos? En el caso de Córdoba tiene la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia, que funciona en el ámbito del Ministerio de Producción, Industria y Comercio. Y así más o menos se llaman en todas las provincias. Profesor, Sí, en este ámbito puede denunciar cualquier consumidor, o sea, un consumidor de cualquier tipo de servicio, o tiene que recurrir primero a los reguladores del servicio. eso está un poco vinculado con lo que dijimos antes. Si la prestación está vinculada con lo que es la prestación de un servicio público, como por ejemplo domiciliario, y tiene un órgano regulador que efectivamente está regulando esa prestación, lo más probable es que desde la propia Oficina de Defensa del Consumidor o le tomen la intervención y la elevan, por ejemplo, en el caso que vimos, por ejemplo, ante el caso del ERCEP, si fuera, por ejemplo, la prestación del servicio de agua. Pero lo correcto es que la respuesta correcta sería que tiene que presentarlo ante el regulador de ese servicio público domiciliario, y todo lo que son denuncias generales sí las puede presentar en el ámbito de resolución previsto por la autoridad provincial. Gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? ¿Se entiende cuál es el espíritu, cuál es la norma, qué es lo que se tutela con las normas de derecho de consumo? Obviamente que no hemos entrado en lo que es el articulado propio, está desarrollado el manual de cátedra, pero sí un poco lo que quería era centrarme en aquellos centrales que entiendan un poco de alguna manera la lógica de esta regulación. Como vamos a terminar un rato antes, hacemos una clase corta. Así que bueno, para todos quienes les toca, creo que todos de alguna mayor o menor medida trabajamos, seguramente muchos de ustedes lo hacen, así que muy feliz Día del Trabajador mañana, y seguramente nos vamos a ver en las próximas semanas cuando me toca volver a darles clases. Muy buenas noches, y espero que mañana los que trabajen o no, descansen un poco. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, buenas noches.